Saludos, buenas noches, otro jueves a las 7:30 aquí en Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en sus casas. Les recuerdo que cuando no nos puedan ver directamente a las 7:30, estamos siempre en las redes de YouTube de Next TV y de Vallarino, Panamá. Así es que hoy vamos a tener un programa jurídico interesante porque vamos a debatir dos temas que puntualmente han estado en las noticias. Uno del cual soy abogado, que es el tema del doble juzgamiento de Ricardo Martinelli. El otro es el caso en donde al señor Gilberto Vega, el señor que le hicieron un proceso y una condena por los homicidios de Chorrera, en donde se da una reducción de sentencia de 50 años a 30 años. Y eso lo quiero explicar. Antes de eso, quiero hacer dos precisiones. Porque es obviamente que si el viernes pasado nos ponen una denuncia a nosotros, pues nosotros de alguna manera nos vamos a referir en eso al programa. Lo primero que quiero es hacerle un llamado al Procurador General de la Nación. Yo nunca he tenido, y de hecho yo anuncié el jueves, que me iban a poner la denuncia al día siguiente. No tengo ningún problema con la denuncia, ya designé a mi abogada para eso y es mi hija de 12 años, es la que va a defender esa denuncia. Lo que sí tengo problema, procurador, es que los fiscales estén básicamente agarrando y siguiendo cualquier babosada que van y les presentan y se demoren en dar una decisión sobre eso. Porque no me importa que pongan la denuncia, no me importa que la investiguen, no me importa que digan que aquí se puso un video relacionado a un tema en donde la contraparte estuvo absolutamente, generó todo un dilema en la semana pasada, presentando extractos de fotos de supuestas agresiones y entonces resulta ser que cuando sale el video que aclara, ahora resulta que eso es una agresión. Entonces, señor procurador, yo no tengo problema que ningún abogado, así sea pedófilo, así sea adicto, vaya a ponerme una denuncia a mí. Eso para mí no tiene ningún problema. El problema es que procesen esa denuncia de manera rápida. El problema es que en todas estas denuncias se empiezan a aplicar medidas sin que los fiscales ni siquiera averigüen una hora de la investigación, creyendo que pueden meterse con la libertad de expresión, que no lo van a hacer. Y les voy a decir una cosa, a mí me da risa que armen un escándalo por todos lados, que ahora queda bastante documentado para nosotros por qué venía ese escándalo, y es que hay dos marcas muy reconocidas que están bajo el supuesto control de otros panameños, pero que las personas que se la han pasado haciendo bulla resulta ser que son los apoderados de esas marcas. Y eso va a salir. Y nosotros sabemos que ellos tienen escándalo programado para la otra semana. Y se los tengo aquí avisado para cuando lo vean la otra semana, ustedes vean cómo se venden periodistas para lograr estos propósitos. Nosotros no tenemos problema porque sabemos defendernos. Y como nosotros sabemos defendernos, yo solamente le pido al procurador que esté pendiente de dos cosas. Uno, cuando este proceso acabe, que va a acabar a favor de nosotros, yo solamente le pido que este tipo de babosadas que le van a poner a él y que le pusieron el viernes, que las personas tengan repercusiones de eso. Porque resulta ser que usted no puede poner, cuando usted activa una causa penal, usted lo que hace es que fiscales que ganan miles de dólares al mes se pongan a tener que investigar. Usted hace que auxiliares que ganan plata se tengan que poner a trabajar en eso. Que carros que se utilizan para ir a hacer diligencias se tengan que usar para cosas que no tienen ningún sentido. Usted lo que hace es que jueces tengan que tomar decisiones y a veces cuando esto se va en impugnaciones, se va hasta magistrados que tienen salarios mucho más altos y que tienen que estar viendo estas ñañequerías que se van a poner con el ánimo simplemente de tratar de generar noticia creyendo que eso va a amilanar a la contraparte. A nosotros nos va a poner a saltar como tigres, como sabemos saltar. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. He tenido múltiples procesos en donde la
forma de actuar de la contraparte ha sido basarse en falsedades, en medios contrarios, en armar toda una serie de bullas, hacer ver que tienen la razón en unas cosas hasta que se llega a juicio. Y en juicio oral, ya después que los fiscales han hecho todo su trabajo, entonces es donde se prueba quién tenía la razón. Eso lo hemos tenido, lo tuve aquí como lo expliqué la semana pasada, lo tuvimos en el caso de la Caja de Ahorro, donde hicieron también una acusación, se la llevaron hasta el final, nos llevaron hasta la Corte Suprema de Justicia, se ganó en 3 instancias. Pero no crean que es que son casos aislados. Entonces, procurador, esos fiscales y estas personas que denuncian de gratis, y yo lo quiero decir porque pasa mucho en los procesos de familia, pasa mucho en los procesos de familia que se interponen. Miren, para que ustedes tengan una idea de esto, estos son cifras. Si aquí en Panamá se dan 5.000 procesos de familia, 5.000 procesos de familia, a condena en juicio oral, no llega ni el 1 ni el 2%. ¿Qué significa eso en la mitad? Significa una de dos cosas. O los fiscales son muy malos en el trabajo, que no es necesariamente el caso porque conozco fiscales muy capaces ahí, o hay una sobredosis de casos que se están llevando para forzar a las partes a generar una negociación, creyendo los fiscales que alguien le ha dado a ellos la labor de torcerle el brazo a las contrapartes para generar negociaciones. Yo tuve una vez un fiscal, que de hecho le ganamos el caso, que el fiscal me decía, pero licenciado, ¿por qué usted no firma un acuerdo? Y yo le digo, fiscal, si usted me da a mí los $600,000 que hay de por medio, yo firmo el acuerdo. Pero lo que pasa es que como no es plata suya, le es muy fácil ponerse a repartirla. Es decir, vamos a hacer presión, vamos a hacer imputación, vamos a hacer acusación, y entonces si las partes no llegan, llegamos hasta entonces un juicio. En ese caso estábamos todavía en los procesos que son inquisitivos. Pero lo que les quiero decir con esto al Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Tienen que poner una vigilancia sobre lo que se está ocurriendo en las fiscalías de familia y de atención primaria. No puede ser que llega cualquier pelafustán, cualquier morón, presenta lo que le da la gana y entonces le van dando una supuesta medida de protección. No puede ser que van y presentan violencia doméstica, ¿verdad? Y con eso cualquier fiscal empieza a armar sobre expedientes, incluso en temas en donde se dice, lo que pasa es que las partes están afectadas emocionalmente. Sí, claro que está afectada emocionalmente porque cuando usted tiene un divorcio, usted se afecta emocionalmente. Cuando usted tiene separación de sus hijos, usted se afecta emocionalmente. Cuando usted tiene inseguridad económica, usted se afecta emocionalmente. Lo que no quiere decir necesariamente que la contraparte le ha causado a usted eso de manera dolosa, de forma que sea una violencia doméstica. Y eso que nos ha tocado verlos en múltiples procesos y que me ha tocado hacer los contrainterrogatorios a los peritos, que me ha tocado hacerlo a los psicólogos y psiquiatras forenses y los no forenses. Cuando usted empieza a interrogarlos es que empieza a salir esto, sí puede estar afectado porque la separación causa afectación mental, claro que sí. Y la separación de los hijos también. Y el estrés de los pleitos judiciales, eso también causa estrés emocional. Y las diferencias económicas, eso también. Entonces, usted puede asegurar que la afectación emocional que tiene la persona proviene de alguna acción que sea violenta, que sea violencia doméstica. No, eso sí no puedo aseverarlo. Entonces, ahí es donde los casos se desploman. Y yo quiero decirle al procurador, ¿por qué le quiero decir esto? Olvídese de los casos míos. El caso mío yo lo defiendo y lo voy a llevar hasta el final, y esa persona, las personas que conmigo se metieron, esas personas van a conocer a Alfredo Vallarino. Esas personas van a saber que yo lo jurídico lo llevo hasta el final porque quiero una decisión, y esa decisión con toda seguridad la saco a favor mío. Pero sí le hablo
por el montón de personas que no tienen la capacidad de defenderse, que no tienen un programa, que no tienen diplomas de abogados, que no tienen firma, que son personas y que van y les ponen un proceso. Y entonces empiezan los fiscales a generar una presión de si usted hace un acuerdo o no hace un acuerdo. Procurador, esa no es la función de las fiscalías de familia. Ahora me quiero referir al caso, hice antes, y esto lo quiero aclarar porque yo no lo puse en el tuit. Yo puse un video en el tuit en donde salía un miembro de la policía que agarraba a una persona que estaba esposada, la levantaba en peso y la estrellaba contra la pared. Y el tuit mío, nunca dije que era Panamá, pero sí tengo que admitir que no aclaré que no era Panamá. De hecho, no sabía que no era Panamá, pero después me informan que eso fue en Colombia. Lo que yo sí critiqué, o más que criticar, quiso ser un consejo a estos miembros de la policía que muchas veces piensan que están haciendo una labor positiva. Era un consejo a ellos a decirles, no se compliquen la vida. No tienen que llegar hasta allá, aunque ustedes crean que están haciendo algo positivo. Porque por ustedes es un consejo, por ustedes creer que están haciendo algo positivo, y puede ser que en efecto esa sea la intención. Pero ¿qué pasa? Ustedes, a esa persona, a ese policía, se le va a desgraciar la vida. ¿Por qué? Porque lo van a botar de su trabajo, lo van a procesar por tortura, lo van a meter preso, lo más probable, y adicional a eso, a lo mejor lo que él buscaba, si es que la persona que estaba esposada tenía algún grado de responsabilidad, que era tratar de endilgarle cargos y que la persona pudieran probarse en un juicio oral, entonces debilita al propio proceso, porque por supuesto cualquier abogado defensor se va a agarrar de decir se han violado derechos, se han violado garantías fundamentales, sabrá Cristo cómo se da, pero afecta. Entonces el consejo mío no iba en el sentido de si está bueno, si está malo, porque yo no sé si el tipo agarró y si el tipo lo que hizo fue hurtarse un celular, o si violó a una niña, o se hizo, y dependiendo de lo que fuera, porque si la gente dice, no, lo que pasa es que lo agarraron dañando la propiedad porque estaba pintando una pared, bueno, a lo mejor a la gente le parecerá mal que lo estrellen en la pared. Si de repente resulta ser que se violó una hija mía, que lo estrellen a la pared me va a parecer, por supuesto, muy poquito, y a cualquiera. Pero para aplicar el derecho, que es lo que tratamos de enseñar, se tiene que llevar dentro de un marco regulatorio. Y dentro de ese marco regulatorio se tienen que regir los policías si no quieren terminar afectando las investigaciones. Pero más allá de afectar las investigaciones, de no afectarse a sí mismo, que a lo mejor son unidades valiosas tratando de hacer una persecución criminal, pero que terminan desgraciándose la vida por una mala decisión, en este caso una que quedó consignado en un video, y veo muy difícil que esa unidad se libere de la responsabilidad administrativa, penal y civil que va a tener el día de mañana. Ahora sí me quiero referir al caso puntual del señor Gilberto Ventura. ¿Por qué hago yo esto? Mucha gente va a decir, el licenciado va a defender al señor Gilberto Ventura. Ni lo conozco, no tengo la menor idea quién es. Si salió condenado de lo que hizo, me parece fatal que haya realizado el crimen. Si me preguntan a mí cuántos años deben meterle a una persona por homicidio, entonces 30, pues de repente son muy pocos, o 20 son muy pocos, y si fuese el hijo o la hija mía, 1572 años, y va a terminar siendo muy poco. Lo matan y va a terminar siendo muy poco porque no lo desangraron primero, no le arrancaron el pellejo, porque cuando toca a uno la fibra es muy difícil hablar de esto. Pero entonces se hace una cosa que es el marco de la ley. Yo entonces con esto quiero aclarar que yo no estoy en ninguna manera haciendo una defensa de Gilberto Ventura. No lo conozco, no conozco el caso, no sé las pruebas que hay a favor o en contra. A quienes sí quiero defender en esta oportunidad, así como también les he dado plomo cuando toca,
es a los 3 magistrados de la sala penal. ¿Por qué me toca defender a los 3 magistrados de la sala penal? Porque yo les dije a ustedes, me guste o no me guste la decisión, se las voy a tratar de explicar para que ustedes entiendan un por qué hay funcionarios que están en la Corte Suprema de Justicia y que muchas veces le toca la difícil decisión de tomar una decisión que está dentro de la ley para que ciertos medios de comunicación, redes sociales y cuestiones agarren y empiecen a desbaratar entonces a esos magistrados. A mí, en lo particular, no me parece lo saludable. Y digo, ¿por qué no me parece lo saludable? Porque nosotros tenemos que defender lo que toca hacer. Entonces, indistintamente que yo pueda odiar a el señor Gilberto Ventura, que vuelvo y digo, no lo conozco, pero que yo pudiera odiarle, que pudiera desearle 100 años, que pudiera desearle 2500 años, siquiera, ¿sí? Lo que yo les tengo que decir es hasta dónde los magistrados podían actuar. Durante el gobierno del señor Juan Carlos Varela, se da la extradición del señor Ventura hacia Panamá. Y cuando se da esa extradición, hay una condición que se pone en esa extradición, que se dice, señor, usted, a este señor, Panamá se compromete que no puede ponerle más de 30 años, por legislación interna de ellos, por lo que sea, pero eso fue lo que se acordó al momento de traerlo para acá. Si usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y créanmelo, aquí yo no tengo ninguna autorización para hablar por ellos, pero creo hablar por María Eugenia López, por Maribel Cornejo, por el magistrado Ayub Prado, que creo que son los 3 que firmaron la resolución, que si a ellos le dejaran escoger, si a ellos la ley les dijera hasta dónde le puedes meter años, métele los que tú quieras, los años a esas personas, yo creo que esos magistrados agarrarían y le dijeran, te metemos 100 años, cadena perpetua, lo que sea, o a lo mejor menos, no quiero con esto aseverar una forma de ser de los magistrados. Pero lo que sí estoy claro es que la ley lo que decía es que la ley y el acuerdo con República Dominicana, lo que decía es lo más que se le puede poner a este señor es 30 años. Entonces, si la ley le dice a usted, a ver, la falsedad documental está penada de 4 a 8 años, usted no puede como juez decir, a mí me parece esa falsedad muy poco, así es que yo le voy a meter 1 mes, porque la ley le dio un espacio, esa discrecionalidad, ese intervalo penal es de 4 a 8 años, y ahí es donde el juez tiene que hacer, como tampoco puede decir, no, a mí me parece muy feo esa falsedad, le vamos a meter 155 años. Entonces, un juez no es quien decide la ley, es quien acata la ley y la aplica. Si el juez pudiera agarrar y decir, yo le voy a meter 100 años, entonces el juez, bueno, ahí que cada juez decida. Pero él tiene un intervalo en el cual puede aplicar. Entonces, no se le podía pedir a los jueces, a los magistrados, que le metan 50 años cuando el acuerdo con República Dominicana decía hasta 30. A lo mejor, y yo puedo entenderlo, a todo el mundo le hubiera provocado meter más años. Pero si la ley le dice eso y usted quiere que los magistrados hagan más, entonces usted lo que le estaría diciendo a los magistrados, por favor, en este caso, violen la ley. Y entonces tendríamos magistrados de la sala penal cometiendo un delito. Y eso no puede permitirse y no puede pedirse. Porque el día que usted pide eso para ese caso, el día de mañana le puede pasar en el caso suyo, a la inversa. Por cualquier otra cosa, no tiene que ser homicidio. Entonces los límites de la ley tienen que estar claros. Soltando ese tema, me voy al caso de Ricardo Martinelli. Nosotros todavía tenemos un debate constitucional que hacer, pero aquí lo primero que yo quiero es centrar a las personas en que miren si este caso ha tenido o no tintes políticos. Vamos a olvidarnos un momentito de las pruebas y vamos a ver si tiene tintes de ser distinto a lo que cualquier otra persona ha tenido en Panamá.
Yo reto al Ministerio Público, a todo el Ministerio Público, a los 4,000 y tantos funcionarios que tiene el Ministerio Público, a que me saquen un caso, uno, en que haya ido a juicio una persona que no haya estado imputada. Eso no existe y eso existió con Ricardo Martinelli. De hecho, les comento que fue quizás la primera injusticia que, sin ser yo parte de la defensa en ese momento de Ricardo Martinelli, y me siento orgulloso de haberlo hecho, siendo él de un partido contrario al mío, de una consideración política distinta, y a pesar de que habíamos tenido diferencias en el pasado, cuando eso lo hicieron, yo salí en nombre de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas y dije, eso no lo pueden hacer, está mal hecho. Y hubo una votación dividida 5-4 en ese momento, de si podía aceptarse tener a una persona acusada sin imputación. Eso ha sido una aberración que nos va a costar en el corazón del sistema penal acusatorio por muchísimo tiempo. Con Ricardo Martinelli trataron de quedarse con el caso arriba en la Corte Suprema de Justicia, tratando de juzgar a una persona, y ya se vio en los Varela Leaks cómo y por qué y quiénes hablaban entre jueces, fiscales, presidencia, etcétera, procurador, etcétera. Pero trataron de quedarse con un caso a pesar de que la persona no era diputado. Volvimos a intervenir ahí. Y en ese momento sacamos no menos de 15 o 20 fallos en donde se decía que la Corte no podía tocar casos de gente que no fueran diputados. No era su competencia, pero trataron de quedarse con ese caso. Y al final, entre la presión mediática, entre verse expuestos ante la comunidad jurídica, porque había un unísono en la comunidad jurídica diciendo eso no lo pueden hacer, tuvieron que soltar el caso a la justicia ordinaria. El artículo 32 de la Constitución Nacional, la Constitución, la ley más alta que hay aquí en la República, dice que nadie será juzgado más de 2 veces por la misma causa. Aquí se inventó hace un tiempo este recurso de anulación. Y el recurso de anulación, como lo quiera llamar la jurisdicción panameña, ¿verdad? Si hace un nuevo juicio a la persona, le está haciendo un doble juzgamiento. La Constitución dice, nadie será juzgado 2 veces por la misma causa. Y los tratados internacionales reconocen que la única manera en que usted vuelva a hacer un juicio es en favor de la persona inculpada si, por ejemplo, salen nuevos elementos probatorios. A mí me acusaron de homicidio, por ejemplo, aparece el muerto, aparece caminando, hay una nueva evidencia, señores, reabran este juicio, hay una nueva evidencia, vamos a volverlo a hacer, el tipo no estaba muerto, no hay homicidio, entonces se puede dar. Pero yo quiero que ustedes, que muchos de aquí tienen o el mismo tiempo que yo, o un poquito menos, o muchos más de los que ven este programa, que me mencionen un caso, uno, en el cual ustedes hayan visto que se hace un juicio hasta el final y que luego de ese juicio hasta el final, cuando la persona resulta inocente, resulta ser que le dicen, vuelve a hacer el juicio. Yo honestamente, como penalista, nunca había tenido esa experiencia. Nosotros vamos a defender la constitucionalidad de esto por el país. Por ello voy a defender la constitucionalidad. El juicio lo voy a defender por Ricardo. Y les voy a decir a ustedes por qué. Porque esas magistradas, en un fallo dividido, que el presidente del Tribunal de Apelaciones dijo, yo no puedo estar de acuerdo con esto, y salvó su voto, dicen que ellas básicamente en la mayoría de los considerandos dicen que la sentencia no estableció el por qué le había restado credibilidad al testigo sospechoso. Que ellas no sabían por qué a ese testigo sospechoso le habían restado credibilidad los juzgadores. Lo primero
y a las magistradas que les tenemos respeto y tenemos que respetar su decisión, es que les tengo que decir, los que estuvieron ahí, y eso se llama inmediación, es decir, que están ahí, pueden ver las pruebas una tras otra, son los 3 jueces de juicio oral. Esos son los que estuvieron 5 meses viendo ese juicio y viendo lo que ocurría. No unas magistradas que en 2 semanas y media o 3 semanas no pudieron haber visto los 5 meses de juicio. Entienda que es imposible. Y como no podían haber visto todos esos meses de juicio, pues dicen que no saben por qué se le restó valor a ese testigo protegido. Y yo les voy a explicar por qué se le restó valor a ese testigo protegido. Ese testigo protegido primero llega como testigo protegido allá, sin decir que pertenece al Consejo Nacional de Seguridad. De hecho, cuando llega allá, él llega diciendo, esto, les traigo aquí un video de una persona que aparece en silueta, que me dio este video para que yo les diera a ustedes información de que se estaba pinchando en el Consejo Nacional de Seguridad. Así entrega él ese video a la Fiscalía. Luego, en el interrogatorio, sale que el que estaba en el video en silueta, que no se podía distinguir, era él mismo. Entonces, si eso no es mentir, magistradas, yo no entiendo pues qué será para usted, pero les sigo contando. Ese señor llega allá y dice, aquí les traigo un CD que me dio un conocido que trabaja en el órgano judicial y que tiene los correos que fueron volcados aquí. En juicio, en contrainterrogatorio, termina diciendo, no, esos correos los puse yo ahí, ¿verdad? Esos correos nadie estaba de la defensa cuando eso se hizo ahí, pero después resulta ser que salió en juicio también que ni siquiera lo hizo él, sino que se hicieron en la computadora de Picuiro. Literalmente, cuando se entró a ver pericialmente de qué computadora se había hecho eso, aparece la computadora de Rolando López, a quien este señor decía que no tenía nada que ver. Pero las magistradas no saben por qué se le resta valor probatorio. ¿Saben por qué se le resta valor probatorio? Porque ese señor, que era un cabo en su momento, que ganaba 700 y tantos dólares, al día siguiente que hace su declaración, pasa a ganar más que un comisionado. Y para los que no saben qué es un comisionado, es como decir tiene rango de coronel o general. De cabo, de ganar 700 dólares, al día siguiente a ganar 8.400 dólares, ganándose casi 600.000 dólares durante todos estos años. Pero le digo más, aparecen las personas que llegan hablando y dicen que ese señor había sido presionado. Miembros del Consejo de Seguridad, ojo, de ellos, testigos de ellos, y dicen la forma en que había sido presionado. Pero no solo eso, resulta ser que nos revelan que adivinen con quién se reunió él, y esto lo admite el propio testigo protegido. El que nos admiten que la persona que se reunió con él previamente a que fuera a hacer la denuncia como testigo protegido, entre comillas, no es ni más ni menos que el expresidente Juan Carlos Varela, que el propio testigo protegido dice, él fue el que me pidió que fuera a la fiscalía. Entonces, detrás de todo esto, de que lo manda el enemigo principal, ese enemigo principal, y por favor le pido a los medios que lo busquen porque yo lo mandé a buscar ya con mi equipo de redes, ese señor, en ese momento presidente de la República, se aparece luego a la Fiscalía Auxiliar. Él como supuesta víctima, jamás se atrevió a ir a un contrainterrogatorio. Pero esa supuesta víctima se aparece ahí en la Fiscalía Auxiliar y dice, yo vengo porque es que me enteré que se está dando una cuestión de una investigación de correos y yo vengo a dar mi declaración. Lo que no nos dijo es que el día anterior en la noche, a que se pusiera la denuncia, él era el que había estado con el testigo protegido y lo había mandado. Y ustedes se acordarán que incluso el señor Willy Cochés saca un tuit en donde dice, he visto un correo dentro de los temas que estaban supuestamente pinchados, en donde uno de los correos estaba dirigido a Juan Carlos Varela. Y le preguntan a él en una entrevista, que se la prometo poner la próxima semana porque nos estamos quedando sin tiempo, y ese señor lo que hizo fue gaguear, lo que pasa es que eso yo creo que si acaso fue un correo. Entonces, magistradas, eso fue la razón por la cual se le restó a ese testigo protegido
todo tipo de fortaleza. Pero aparte de eso, a ese mismo testigo yo le hice una pregunta directa. A usted mismo alguna vez entre el 2012 o 2014 recibió o vio alguna orden de Ricardo Martinelli para pinchar a esta persona, sí o no, y lo mismo para la vigilancia, y todas sus respuestas fueron no y no. Entonces, si alguien cree que la defensa de Ricardo Martinelli tiene miedo de ir nuevamente a juicio, está completamente equivocado. De hecho, yo creo que el fiscal, el gordo, y le digo gordo de cariño, ojo, el gordo, ahora olvidé el nombre de él, de verdad que lo olvidé, disculpa, pero buena gente, pero yo creo que él es el último que en verdad quiere ir a ese juicio, porque a mí, yo lo veía, la cara se le caía la vergüenza a los fiscales, cuando ese señor iba diciendo, lo que pasa es que yo me reuní la vez pasada con estos señores, aquí él era supuestamente testigo protegido, pero yo me reuní con ellos en Estados Unidos hace un par de semanas. Lo que pasa es que esto se hizo en la computadora de Picuiro. Lo que pasa es que sí, a mí me están pagando $8,400 al mes cuando yo ganaba 700 justo antes de darle el anuncio. Entonces los últimos que quieren ir a juicio es eso. Pero acabo el programa con esto. Ustedes saben quién salió en televisión y también se los voy a poner la próxima semana diciendo palabras estas. Yo jamás se me ocurriría como fiscal llevar como testigo estelar de un caso a una persona que al día siguiente de declarar le subieron su salario a $8,400. Y esa declaración la hizo nada más y nada menos que mi colega Eduardo Ulloa, cuando no era procurador y que hoy día ejerce la Procuraduría General de la Nación. Así los dejo yo hasta ahora, hasta el próximo jueves a las 7:30 aquí por Canal 21, Hablando de Frente.